Buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada del primer Congreso Internacional sobre Marxismo Iberoamericano. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a Instituto Ibersure, especialmente a Ana Gallego, por dar lugar a este encuentro tan fructífero y por incluir en su programa al estudio de narrativa obrera en el que se enmarca esta mesa. Diría que a un sueño cumplido estar aquí sentada con Cristina Somolino, aunque sea virtualmente, y con Carolina Fernández, dos personas que admiro y cuyo trabajo es imprescindible en este espacio. Dicho esto, comenzamos con la mesa 5, titulada Sujetos del trabajo, mujeres y clase obrera en la literatura iberoamericana. Nos recuerdo a los ponentes que tenemos 20 minutos cada una y que luego abriremos turno de preguntas y debate. La primera ponente, Cristina Somolino, es profesora de literatura española en la Universidad de Alcalá. Es doctora en estudios literarios por la misma universidad, con una tesis acerca de las representaciones de las trabajadoras en la narrativa española contemporánea. Anteriormente ha desarrollado su labor docente e investigadora en la Universidad de Valencia y Universidad de Nova de Lisboa y ha sido investigadora invitada en la Universitat Bosch de Montaigne, Universitat degli Studi di Bergamo y Universidad de Nova de Lisboa. Su línea de investigación se centra en el análisis de los procesos sociales contemporáneos desde una perspectiva de género, con especial atención a las dinámicas sociolaborales de las mujeres y su representación en la literatura contemporánea. También investiga acerca de los procesos represivos y su articulación literaria en el contexto ibérico del siglo XX. El título de su ponencia es Trabajadora, conflicto y resistencia en la narrativa española contemporánea. Pues muchísimas gracias, Tiffany. Voy a compartir, a ver si lo consigo ahora otra vez. Vale, ahí está. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a la organización por la propuesta de esta intervención en el Congreso, por supuesto por todo el trabajo de organización del encuentro y en especial, claro, a Tiffany por el empeño que has puesto en organizar esta mesa sobre mujeres y clase obrera en la literatura, porque es siempre un gusto dialogar con vosotras. Y bueno, cuando Tiffany me escribió planteándome la propuesta sobre presentar una comunicación en torno a la literatura y las representaciones de las mujeres obreras, pues estuve dándole unas vueltas acerca de cómo afrontarlo en la medida en la que la cuestión de las mujeres obreras o de las trabajadoras pues no deja de ser un problema que aparece de forma transversal o que está presente en numerosas manifestaciones culturales y literarias. Así que finalmente decidí centrarme en un caso que, bueno, pues que ya es muy conocido, bastante estudiado y citado, de una escritora que precisamente articula su discurso literario desde la condición de obrera, que es Luisa Carnés, en su novela Tea Rooms, Mujeres Obreras, novela reportaje de 1934, porque creo que es un caso paradigmático que plantea la distorsión y el vaciamiento de sentido que existe en la recepción actual de los discursos implicados en la novela acerca de la interpretación marxista de las condiciones en las que se insertan los personajes. Y voy a intentar explicar esta cuestión a través de un asunto específico que afectó a las mujeres en el primer tercio del siglo XX, que es la disputa en torno a distintos modelos de mujer que se difundieron socialmente desde distintos cauces, especialmente atendiendo al modelo de burgués de la mujer moderna, difundido a través de los medios de comunicación, la radio o el cine, en contraposición con el modelo de la mujer nueva importado del pensamiento marxista del momento. Creo que en este sentido la novela funciona como una especie de laboratorio en el que se experimenta el alcance y la extensión social de los modelos de mujer hegemónicos o dominantes en el momento y los modos de feminidad posibles para las obreras del momento. Bueno, ya hay una nómina extensa, yo creo que hay un corpus nutrido de trabajos dedicados a la obra de Luisa Carnés y especialmente a la novela Tea Rooms. Por ejemplo, pensemos en el trabajo, en la monografía de Iliana Olmedo, Itinerarios de exilio, la obra narrativa de Luisa Carnés, o a los trabajos que se realizan desde el interés de la reconstrucción de las circunstancias vitales e históricas de la escritora, ¿no? y por tanto de la articulación literaria que realiza, como los trabajos de Antonio Plaza o de Fernando Larraz. También hay trabajos sobre la interpretación de los discursos de la novela, ¿no? Pues vamos, por ejemplo,
citar el trabajo de Raquel Arias o de Ángela Martínez Fernández, trabajos sobre la relación de la escritura de Luisa Carnés con el movimiento de la literatura de avanzada, como el de Lucía Hellín o Ainhoa Jiménez, y otros trabajos también pues, que ponen a Luisa Carnés a dialogar con su contexto, como el de Carolina Fernández, que también, bueno, pues ahora también nos podrás contar seguramente alguna cuestión relacionada con este asunto, ¿no? Estudios de la pragmática del discurso, como el de Patricia Fasino, o desde la historia de las emociones, como el de Priscila Calatayud. En cualquier caso, lo que voy a intentar de hacer en estos minutos es hablar en primer lugar sobre cómo la obra de Carnés cuestiona los modelos burgueses de feminidad dominantes y propone modelos alternativos bueno, pues de feminidad, y trataré de finalizar con algunos comentarios respecto a su recepción hoy. Bueno, durante el primer tercio del siglo XX se difundieron distintos modelos de mujer que desde diferentes perspectivas desafiaban los modelos del ángel del hogar decimonónico. La extensión social de estos nuevos modelos dependía de la situación y de la clase social de las mujeres en la España del momento. Como señaló Mercedes Yusta al estudiar el significado que tuvo el periodo de la Segunda República para las mujeres, en el caso de aquellas que pertenecían a las clases medias y acomodadas, la modernidad republicana se reflejaba sobre todo en la curiosidad y el interés por, y cito a Mercedes Yusta, el maquillaje o el cuidado del cuerpo, por el deporte o una nueva concepción del hogar como reducto de confort importada de Hollywood, que cristalizó en el modelo de la Garzón o la Flapper. Este nuevo modelo de mujer independiente y moderna, de figura estilizada y pelo corto, se convertía, de acuerdo con Mercedes Gómez Blesa, en el verdadero icono de los locos años 20 y surgió en consonancia con el papel activo que fue asumiendo progresivamente la mujer en el primer tercio de siglo. El aumento paulatino de su visibilidad en espacios públicos concitó esta evolución en su indumentaria conforme tuvo lugar su incorporación a la vida social. No obstante, este modelo tuvo un alcance social limitado, pues se trataba más bien de una ficcionalización, de un prototipo idealizado, cuya meta solamente una minoría de mujeres pertenecientes a las clases acomodadas podía llegar a realizar. Al tiempo que se difundía este nuevo modelo de mujer, se produjo la aportación de una serie de mujeres excepcionales en un proceso que Ángela Ena Bordonada denomina la invención de la mujer moderna en la España de principios del siglo XX. Muy distinta, por tanto, era la situación de las mujeres de las clases populares, para quienes, de acuerdo de nuevo con Mercedes Yusta, esta modernidad difundida por los nuevos modelos de mujer era tan solo relativa y en muchos casos se reducía únicamente al aspecto. Es conocido a este respecto el gesto subversivo de quitarse el sombrero en público que protagonizó un grupo de intelectuales de vanguardia, bueno, postura que ha servido recientemente para nombrar al grupo de mujeres intelectuales de la vanguardia española como las sin sombrero. Tras las apariencias que presentaban estos modelos, la mayor parte de las obreras no solamente no podía acceder a las novedades importadas del extranjero en relación con la moda, sino que apenas disponían de la indumentaria adecuada para las circunstancias climatológicas de cada estación, como puso de manifiesto Carnés en su novela y también estudió Ileana Olmedo. Y cito a Ileana Olmedo: Luisa Carnés da un giro a esta perspectiva al plantear que la indumentaria renovada de la moderna no significa una alternativa para las mujeres de clase baja que ignoran, debido a su falta de recursos, los vaivenes de la moda. Mientras Concha Méndez y sus amigas se quitaban el sombrero para contradecir los dictados sociales, Carnés, Soledad Real y las obreras de Tea Rooms se conformaban con conseguir ropa adecuada a la estación. Fin de la cita. De esta forma, los conocidos paseos de Concha Méndez y Maruja Mayo por la ciudad madrileña en busca de la sorpresa surrealista y el escándalo, como estudió Shirley Mangini, se transforman en recorridos monótonos de ida y vuelta al trabajo para las obreras de Luisa Carnés, observando unos escaparates con productos inaccesibles para sus salarios. Al inicio de Tea Rooms, Carnés plantea precisamente esta cuestión,
pues la protagonista, Matilde, se ve obligada a elegir entre volver a casa en tranvía o comprar un buñuelo en un puesto ambulante cuando regresa a casa a última hora de la tarde tras realizar una entrevista de trabajo. Decide comprar el buñuelo y en el trayecto a pie hasta casa, la voz que narra el relato describe cómo la lluvia cala sus pies a través de los zapatos gastados mientras avanza dejando a un lado los escaparates comerciales, como por ejemplo se demuestra en esta cita de la novela que dice: la calle es larga, larga, y los pies están mojados por el agua que reblandece los zapatos deteriorados. La lluvia tamborilea en el paraguas sin puño y picoteado por la polilla. Una muñeca de cera con la boina de punto caída sobre los ojos, pintura verdosa, sin brillo. Encima del brazo rígido, una bufanda del color de la boina. Lunares, rayas diagonales, hebillas niqueladas, calcetines. La pierna perfecta, con la irradiación eléctrica en el interior. Los zapatos, blanco, negro, gris, marrón. El gran zapato en el centro, como cuerpo yacente, iluminado por suaves reflectores marginales. Más adelante, como continuación a esta narración, la protagonista se adentra en el barrio obrero en el que vive y describe su encuentro con el escaparate de una librería y con un grafiti que clama contra la guerra y celebra la solidaridad con la Unión Soviética. Los libros, terrorismo, sabotaje, revolución. Y más tarde, más allá, sobre piedras mojadas y fango silencioso, a lo largo de valladares impresos de gritos hechos con brea: ¡Viva Rusia! Obreros, preparaos contra la guerra imperialista. Fin de la cita. Desde los planteamientos de la literatura de avanzada y del grupo de narradores en torno a la revista Nueva España y los planteamientos de José Díaz Fernández en el Nuevo Romanticismo, la novela procedente de la Unión Soviética se erigía como modelo a seguir a tenor de la responsabilidad inexcusable del escritor sobre su entorno y su tiempo. Como señala Iliana Olmedo en su monografía acerca de la obra de Luisa Carnés, o Lynn Parky en su estudio sobre la recepción de las narrativas soviéticas en la literatura española de los años 30 del siglo XX, los intelectuales españoles miraron con interés hacia los acontecimientos de la Unión Soviética y se publicaron numerosas traducciones y ensayos y libros de viaje relacionados con ello. Uno especialmente relevante con relación a la obra de Carnés es la traducción al castellano de La mujer nueva y la moral sexual de Alexandra Kollontai en la efímera Ediciones Hoy en 1931. Precisamente en este ensayo, Kollontai esbozaba la posibilidad de un nuevo modelo de mujer, la mujer nueva, dirigido a las mujeres de clase trabajadora a partir de ejemplos de obras literarias. De entre ellos toma como referencia la novela de Karl Haumann titulada precisamente Matilde, para esbozar el tipo de la mujer de clase obrera liberada de la dependencia de los varones y que a través de su esfuerzo y de su lucha por los derechos de las trabajadoras camina hacia la emancipación. Nos preguntamos si será acaso coincidencia la identidad entre el nombre del personaje que toma referencia Kollontai y el nombre de la protagonista de la novela de Carnés. Por lo demás, en los caracteres y los planteamientos, la novela y el ensayo coinciden, ¿no? Y leo ahora un fragmento del ensayo de Alexandra Kollontai. Como en larga cinta de abigarrados colores se despliega entre nosotros la vanguardia de las heroínas del nuevo tipo femenino. A la cabeza, sin detenerse ante la espesa barrera que forman las zarzas espinosas de la realidad contemporánea, se adelanta, con tranquilo paso, valiente y resuelta, la obrera Matilde. No es más que una joven obrera sola y pobre, pero se siente orgullosa de ser lo que es, satisfecha de su fuerza interior y de su independencia. La novela de Luisa Carnés, en este sentido, constituye una constante búsqueda de la protagonista por afirmar una identidad femenina alternativa a la que proponían los nuevos modelos de mujer difundidos por los medios de comunicación y el cine de Hollywood, de tal modo que resultara realizable para las obreras del momento. La mujer nueva revolucionaría su lugar en el trabajo y ello supondría una transgresión de la institución tradicional de la familia. Ante la imposibilidad de seguir los dictados de la moda, Matilde es un personaje que no se adapta al cambio social que supone la extensión de dichos modelos y la voz que narra el relato incide en el desinterés de las compañeras del trabajo de Matilde con respecto a la acción colectiva, más interesadas por otras cuestiones relacionadas con la apariencia y los enredos sentimentales.
Al mismo tiempo, si para las modernas de origen social acomodado el trabajo suponía un medio para la profesionalización, una oportunidad para la realización personal y un instrumento para evitar la dependencia económica del marido, Carnés plantea en la novela cómo para las mujeres de clase trabajadora el trabajo asalariado incide en la desigualdad. El trabajo asalariado se describe desde el punto de vista de la explotación y no de las posibilidades de emancipación que ofrece para las mujeres. Al mismo tiempo, se adopta una perspectiva materialista, en tanto que el cuerpo es el lugar en el que se manifiestan las consecuencias del trabajo y se plantea de qué manera el trabajo y la explotación se inscriben en los cuerpos de las trabajadoras del salón de té. Estos cuerpos trabajadores están expuestos a unas condiciones límite y difieren de los cuerpos de las mujeres de clase acomodada que acuden como clientes al salón, en tanto que son cuerpos que sudan, que se cansan, que padecen dolor y que enferman, ¿no? Por ejemplo, en este fragmento se plantea todo ello. Cito: la noche duelen las plantas de los pies y los muslos y el índice de la mano izquierda, producto de la experiencia del nudo corredizo, y se tiene un peso enorme encima de los párpados. ¿Cuántas horas? 10 horas. También el matrimonio constituye un asunto central en la novela, en tanto que supone una manera de presentar la dicotomía entre los tipos de mujer del pasado y los avatares del modelo de mujer nueva que Carnés presenta a través de la indagación de su protagonista. El cuerpo de Matilde también es un cuerpo deseado por el trabajador que reparte los pasteles diariamente en el salón. Pero la conversación del muchacho con Antonia revela que su interés por ella tiene que ver también con la necesidad de una mujer que realice el trabajo doméstico en casa, dado el fallecimiento de su madre. Matilde, sin embargo, tiene clara su postura con respecto al matrimonio y es consciente de que no solo no le va a procurar una liberación, sino que muy al contrario, la someterá a una doble explotación. En la novela se describe así el trabajo doméstico, otorgándole la categoría de trabajo y por tanto colocándolo en un lugar en el que se reconoce su aportación al funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, Matilde es consciente de que el matrimonio no es la única opción, que también, y cito de la segunda cita que aparece en la diapositiva, hay mujeres que se independizan, que viven de su propio esfuerzo, sin necesidad de aguantar tíos, lo que solo sería posible, y vuelvo a citar, en otro país donde la cultura ha dado un paso de gigante, donde la mujer ha cesado de ser un instrumento de placer físico y de explotación, donde las universidades abren sus puertas a las obreras y a las campesinas más humildes. Este referente espacial al que vuelve recurrentemente en diferentes momentos de la novela no es otro que la Unión Soviética. Precisamente Kollontai planteaba, en relación con el anhelo de Matilde de vivir al margen de la dependencia sentimental y económica de los hombres, la posibilidad de un nuevo tipo de mujer, la mujer nueva, que se correspondía con lo que denomina la mujer célibe. Este tipo de mujer, que de acuerdo con sus planteamientos surge con la incorporación de la mujer al trabajo asalariado y de forma pareja al crecimiento de la población trabajadora femenina, está constituido por mujeres independientes con respecto a los hombres que rechazan vivir a costa de un marido que las mantenga. En efecto, se trata de un modelo de mujer que vive de su trabajo, a pesar de las dificultades económicas que atraviesa la clase trabajadora y que evita la dependencia del varón. Por ejemplo, en este fragmento se plantea, ¿no?, estas características de estas mujeres del nuevo tipo. Las mujeres del nuevo tipo, las mujeres célibes, son esos millones de figuras envueltas en trajes grises que se mueven desde las primeras horas del alba en interminable fila, desde los barrios obreros a los almacenes, a las fábricas y estaciones, que llenan los trenes y tranvías camino del trabajo. Bueno, no leo la cita, no leo el fragmento entero para no demorarme del tiempo. Pero Carnés se muestra escéptica con la posibilidad de realización en España de este arquetipo de mujer y reconoce que la extensión de este modelo al conjunto de la población femenina solo sería posible en una sociedad
en la que la mujer no fuera un instrumento de placer físico y de explotación para los hombres, en un futuro hipotético en el que las mujeres se hubieran emancipado a través de la cultura. En contraste con lo que señala acerca de la Unión Soviética, en España, para Carnés, esta eventualidad depende de una cuestión de clase y relega de nuevo a las obreras a la imposibilidad de participar de una formación que les procure un porvenir. La novela finaliza tras el encuentro casual de la protagonista con un mitin de una sindicalista embarazada. Tomándola como ejemplo, Matilde se convence de que el único camino, y cito, es la lucha consciente por la emancipación proletaria mundial. Y de nuevo, pues el diálogo con el pensamiento de Kollontai es evidente, ¿no? Cuando, por ejemplo, plantea cómo la clase obrera necesita para la realización de su misión social mujeres que no sean esclavas y más adelante necesita compañeras con una individualidad capaz de protestar contra toda servidumbre, que puedan ser consideradas como un miembro activo en plena posesión de sus derechos y que conscientemente sirvan a la colectividad y a su clase. Termino con unas palabras brevemente acerca de la recepción de la obra de Carnés en la actualidad y del diálogo con este legado ideológico. Bueno, dado el proceso de recuperación de la autoría de Carnés en las últimas décadas y de la reedición de sus obras, creo que es una cuestión, relevante para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, en la revista Cultura de la República, revista de análisis crítico que se edita en la Universidad Autónoma de Madrid, pues se ofrece un vehículo para la expresión de puntos de vista críticos con la recuperación de este legado, especialmente en el dossier monográfico publicado en 2023 y dedicado a la obra de Luisa Carnés, y sus coordinadoras, Ileana Olmedo y Ángela Martínez Fernández, así como las distintas personas que colaboran con artículos, inciden en esta cuestión. Creo que muy relevante a este respecto es la entrevista que se realiza a David Becerra Mayor, que plantea precisamente este vaciamiento ideológico que sufre la recuperación actual de la obra de Carnés, que sobre todo se está realizando desde el prisma de la actualidad que plantea la obra a nuestros ojos de hoy y de la continuidad de una desigualdad y explotación de las mujeres en el ámbito laboral que desplaza la lectura revolucionaria y el legado ideológico vinculado al pensamiento del feminismo socialista. Por supuesto, la prensa generalista en distintos momentos, en distintos artículos, trata de relacionar este descubrimiento de la autoría de Luisa Carnés y ascribirla a legados de prestigio como la generación del 27 o el grupo de las Sin Sombrero, por no hablar de la adaptación televisiva. David Becerra también analizaba en un artículo publicado en El Diario cómo se producía esta adaptación de la obra de Carnés, vaciando el contenido ideológico, o la adaptación teatral estrenada en el año 2022, pues también es otro ejemplo de ello, donde se representan las condiciones de trabajo de las dependientas, las relaciones de poder en el salón, pero se elude el contenido político revolucionario y la vocación consciente de la autora de confrontar esos modelos de feminidad burgueses hegemónicos en el momento de su escritura. El conflicto entre estos modelos, el de la mujer moderna y el de la mujer nueva, creo que es central y es fundamental para entender el sentido de la novela, y apenas ocupa espacio en estos discursos actuales acerca de la obra de Carnés. Pareciera, a la luz de esta difusión social y la recuperación de la obra de la autora, que a la pregunta con la que finaliza la novela, y cito, "La mujer nueva ha hablado, ¿cuándo será oída su voz?", se debe añadir otra relacionada con el modo como esta voz será recibida, reconfigurada y puesta en circulación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora paso a presentar a mí misma en una metapresentación un poco extraña de coordinadora y ponente en la mesa. Para los que no me conozcáis, soy Tiffany Martínez, doctoranda aquí en esta universidad.
Mi investigación se centra en la novela chilena escrita por mujeres en el siglo XXI, poniendo el foco en la representación de la disidencia, género, clase obrera y racialidad. He formado parte del proyecto Letral, financiado por el Ministerio de Educación y al que se adhirió mi contrato predoctoral, así como otros proyectos como Ecoedis, Femenedis, Femendata, etc. He publicado el artículo 10+1, la figura del escritor Ricardo Piglia, en Revista Ínsula, y el artículo Zonas de Sacrificio, la clase obrera del Sumar de Amel Artit, en la revista Bulletin of Spanish Studies. Bueno, asimismo he participado en numerosos congresos internacionales sobre literatura hispanoamericana, feminismo, memoria y disidencia, y he realizado estancias de investigación que han sido muy importantes en conformar la línea de mi tesis, una en la Sorbonne University en 2023 y otra en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el título de mi ponencia es Cuerpo narrado, clase obrera y género en la narrativa china contemporánea. Empiezo primero dedicándole este artículo a Ángela Martínez Fernández, que me recordó hacía bastante tiempo de dónde venía, y la empiezo citando unos versos de su libro Huracán en la periferia. Imagina para que cuando llegue el día nuestra imaginación haya aprendido la primera mecha. 1. Cuerpos en disputa, literatura, clase y género en el Chile neoliberal. La presente ponencia trabaja con una selección de autoras y obras que iluminan desde distintos registros la intersección entre clase obrera y género cuando el cuerpo se vuelve lugar de enunciación política. No es un corpus cerrado, sino un mapa de intensidades, textos que, por su forma y su modo de mirar, muestran cómo el liberalismo chileno, ese laboratorio temprano de reforma y de desposesión, escribe en la carne sus lecciones de deuda, productividad y silencio, y cómo la literatura desobedece ese guión, devolviendo al cuerpo su potencia de decir. En la narrativa chilena contemporánea, el cuerpo femenino obrero no aparece como soporte pasivo de un daño social ya sabido, sino como una superficie activa donde se cruzan el trabajo y la memoria, la precariedad y el cuidado, el deseo y la comunidad. Estas escrituras, El Pi, Costamagna, Fernández, Catrileo, no se contentan con presentar una condición. Rearticulan la experiencia material de vivir en común y la hacen audible. Allí donde el discurso económico reduce la vida al rendimiento, la prosa insiste en la textura de lo cotidiano y en sus marcas sobre la piel, la fatiga como respiración, el trato como conocimiento, la herida como forma de memoria. Desde la transición democrática y con especial nitidez tras el estallido de 2019, el cuerpo volvió a ocupar la calle. Pero antes de la calle estuvo la página. En la literatura escrita por mujeres de las últimas décadas se ensaya ya esa ocupación. Una reescritura de lo obrero a partir de la extenuación y el cuidado, de las genealogías familiares y de las comunidades precarias que sostienen la vida cuando el salario no alcanza. Siguiendo a Rubí Carreño, puede pensarse como biopoética de la disidencia, es decir, una respuesta estética frente a la administración neoliberal de la vida, articulada no por grandes consignas, sino por gestos mínimos que se resisten a ser regulados. Bajo el régimen neoliberal, el cuerpo ha sido tratado como fuerza flexible, palanca de productividad y cada vez más como garantía moral de una deuda infinita. No es casual que, como advierte Lacharato, el capitalismo contemporáneo produzca sujetos deudores antes que trabajadores, vidas que pagan con su tiempo y con su atención aquello que el mercado cifra como culpa. La escritura, sin embargo, interrumpe ese contrato. Al narrar desde la materialidad sensible del cuerpo, esta autora suspende la contabilidad del daño y restituye un tiempo que no se mide, un tiempo común. Cide Federici recordó que la acumulación capitalista se fundó sobre la expropiación del cuerpo de las mujeres, en especial del reproductivo. El presente amplía y disimula esa expropiación bajo la retórica de la autonomía y la elección. En las narrativas que nos convocan, la explotación afectiva y el trabajo del cuidado aparecen como parte del mismo régimen que precariza el salario y privatiza el riesgo. La escritura no traduce esta economía moral, la desordena, la vuelve experiencia. La frase se corta donde falta el aire, la escena se demora donde alguien toca, cocina, recuerda, archiva. El lenguaje no ilustra, hace. Lo que emerge así es una contracartografía del trabajo y del género, una red de cuerpos que al narrarse producen comunidad. No la comunidad romántica del refugio, sino la frágil interdependencia de quienes comparten vulnerabilidad sin garantía. Allí donde el neoliberalismo erige individuos emprendedores, estas novelas dibujan vidas en relación. Allí donde la cultura del mérito exige eficacia, se privilegia la lentitud de la escucha y el roce del tacto. Allí donde la historia oficial promete progreso, se revelan las sedimentaciones del cansancio y los restos de la violencia. En consecuencia, hablar de cuerpo narrado en la narrativa chilena contemporánea no es un recurso metafórico, sino un modo de situar el conflicto en su escala exacta, la de la carne atravesada por el trabajo y por la política. La literatura no añade un comentario ilustrado a lo real.
Reconfigura su gramática, altera su ritmo, abre un lugar donde la vida, aún endeudada y exhausta, puede seguir siendo común. De esa convicción se ordena el recorrido que sigue, no como compendio de ejemplos, sino como conversación entre formas, ideas y experiencias que se tocan. El típico Tabanda piensa en el cansancio y el cuidado como saber. Daniela Catrileo desplaza ese saber hacia una ética de la resistencia. Nona Fernández vuelve del pasado para mostrar que toda memoria es un cuerpo que insiste. En todos los casos, la clase obrera y el género no son temas, sino modos de existencia. Manera encarnada de sostener el mundo cuando el mundo, en su versión más contable, parece venirse abajo. 2. El cansancio como forma de conocimiento, el TIC y Costamagna. En suma, de 2018, Diamela Titi imagina una multitud que marcha sin destino, desgastada pero obstinada. La novela convierte el agotamiento en forma, la respiración del texto reproduce la fatiga de quienes avanzan sin horizonte. Esa repetición extenuada no representa el fracaso político, sino la insistencia corporal de la vida. Lo que el TIC pone en escena es la persistencia del cuerpo cuando el progreso se ha vuelto imposible, la comunidad de los cansados. La narración, hecha de fragmentos, de voces que se entrecortan, disuelve la frontera entre acción y agotamiento. Lo que antes era trabajo productivo se vuelve pura energía de movimiento, trabajo vivo, en el sentido que Anthony Kennedy da el término. Ese trabajo no fabrica mercancía, sino comunidad, una colectividad sin centro que sobrevive a fuerza de mantenerse en pie. El TIC hace visible cómo el cuerpo se vuelve el último espacio de resistencia frente a la lógica de la eficiencia. En el sentido en el que trata esto Bifo Berardi, el capitalismo contemporáneo captura no solo la fuerza laboral, sino la atención, la sensibilidad, el deseo. En ese proceso, la mente y el cuerpo se agotan, sobreviene lo que Berardi llama la fatiga del alma, un cansancio de la sensibilidad producido por la saturación del tiempo. En suma, ese agotamiento se transforma en saber. El cuerpo conoce lo que la razón política ha olvidado, que persistir es también una forma de protesta. La escritura misma se contagia de ese ritmo, frases que avanzan y tropiezan, pausas que simulan el esfuerzo de respirar. El lenguaje así no busca representar el cansancio, lo encarna. El movimiento de los manifestantes se confunde así con el movimiento de la prosa. Cada marcha, cada frase suma apenas 1 milímetro, pero ese milímetro, esa respiración, mantiene viva la multitud. Si el TIC piensa el cuerpo colectivo, Alejandra Costamagna explora el cuerpo íntimo. En el sistema del tacto de 2018, desplaza la mirada del espacio público al territorio doméstico, de la calle al cuarto. Su protagonista, Anya, viaja entre Buenos Aires y Santiago para asistir a un funeral, pero el viaje se convierte en una excavación corporal. El tacto es la memoria que se transmite de una generación a otra, la herencia obrera que se conserva en los gestos. La autora no describe la precariedad como diagnóstico, sino como experiencia sensorial. Los recuerdos se realizan por contacto, las manos de la madre en el cuerpo enfermo, la piel que guarda el olor de la fábrica, la enfermedad que repite el cansancio del antepasado. En ese nivel microscópico, el trabajo ya no se mide por productividad, sino por cuidado. Como el TIC, Costamagna desmonta la separación entre cuerpo y lenguaje. La escritura es un modo de tocar. Cada frase pronuncia un gesto y, de nuevo, una respiración. Y lo hace de la conciencia de que el cuerpo femenino ha sido históricamente el soporte invisible del trabajo y del afecto. Silvia Federici lo formuló con claridad. El capitalismo se edificó sobre la apropiación del cuerpo de las mujeres, sobre su tiempo y su capacidad de reproducción. En la novela, esa historia persiste en la forma de un tacto heredado, en el cansancio que se transmite de madre a hija, de trabajadora a cuidadora. En esta novela, la precariedad se manifiesta como fractura de la palabra. El relato oscila entre la lucidez y el silencio, entre el recuerdo y la enfermedad. Anya observa cómo su cuerpo acumula la memoria de lo otro y en esa acumulación descubre la medida de su propio trabajo, sostener. Lo que en la economía parece como carga, en la escritura se convierte en vínculo. Ambas autoras, el TIC y Costamagna, piensan en el cuerpo como zona de contacto entre lo político y lo sensible. En ella, el trabajo deja de ser una categoría económica para volver su experiencia, una manera de sentir y de resistir. Si la modernidad industrial había construido al obrero como figura heroica del esfuerzo, la narrativa chilena actual lo vuelve figura del cuidado, del agotamiento compartido y del gesto que persiste. El TIC levantera así la épica del progreso, mientras que Costamagna desactiva la nostalgia. En ambas, el cuerpo obrero femenino no es signo de victimización, sino lugar de conocimiento. Su debilidad no es falla, sino medida exacta del mundo que habitan. La fatiga, lejos de ser el final, se transforma en punto de partida. Un saber que emerge cuando todo parece haber sido expropiado. 3. Resistencia obrera, el afuera como forma de vida en Chilco, de Daniela Catrileo. En Chilco, publicado en 2023, Daniela Catrileo imagina un país colapsado, un paisaje que se desmorona bajo su propio crecimiento, literalmente. La catástrofe, sin embargo, no se presenta como un hecho extraordinario, es el estado natural del neoliberalismo chileno, ese modo de vida que convierte la precariedad en norma.
Mari y Pascal, los protagonistas, viven entre empleos temporales, deudas y aspectos prácticos. Su trabajo en un museo, en tareas domésticas, en la pura supervivencia, no acumula capital, sino desgaste. Catrileo escribe desde esa extenuación, pero la vuelve potencia. La suya es una escritura que transforma el derrumbe en espacio y posibilidad. La novela desplaza la mirada de la ciudad al archipiélago, del centro productivo al margen. Y en ese desplazamiento plantea una épica de la resistencia. Seguir viviendo en lo que queda. No hay redención, pero sí insistencia. No hay proyecto, pero sí vínculo. La resistencia es también una forma de lectura política. Como sostiene el actarato, la deuda se ha vuelto la tecnología principal del gobierno neoliberal. Se explota no solo el trabajo, sino la promesa de futuro. Los cuerpos endeudados, sobre todo los de las mujeres, sostienen la economía con su tiempo y su atención. Chilco muestra esta servidumbre en su grado extremo, pero al mismo tiempo la subvierte. Marie y Pascal cargan con la deuda, pero no se definen por ella. Reinventan su vida en un intersticio. El lenguaje acompaña también este texto. La prosa se contamina de oralidad, de memoria y de mezcla lingüística. Español, mapudungún, quechua, haitiano. No se trata de una celebración multicultural, sino de una poética del entrelazamiento. La lengua, como el cuerpo, aparece erosionada, atravesada por la historia. Cada palabra se pronuncia desde el límite, como si la voz misma buscara un lugar donde habitar. Es en esa textura híbrida donde la novela inscribe el conflicto entre clase, género y territorio. Los protagonistas se desplazan entre la ciudad y la isla, entre la vida asalariada y el deseo de autonomía. En ese tránsito se revela lo que podríamos llamar la dimensión material del despojo. Los cuerpos como territorio de explotación y a la vez como única reserva de sentido. Chilco hace visible ese doble movimiento, la destrucción y la posibilidad, y propone una forma de resistencia que no se funda en la pureza, sino en la mezcla, en la inestabilidad, en la necesidad de seguir moviéndose. Catrileo piensa el cuerpo femenino obrero no como víctima, sino como soporte de una memoria que se rehace con cada gesto. El trabajo y el deseo se confunden: cocinar, cuidar, migrar, amar, sobrevivir. El afuera que habitan no es el margen de la historia, sino su continuidad. La novela sugiere que el fin del mundo, ese colapso de la ciudad, del salario y del lenguaje, no es el fin de la vida, sino la posibilidad de imaginar otras formas de ella. En la resistencia de Chilco encontramos entonces una afirmación ética. La vida común no desaparece con el mercado, sino que se reconfigura entre las grietas. Catrileo no ofrece utopía, sino supervivencia compartida. Como en el Cid Costa Magna, la resistencia no se formula como consigna, sino como práctica corporal. La literatura, en su caso, funciona como un espacio donde el afuera se vuelve habitable, donde el gesto mínimo, encender un fuego, compartir un pan, recordar un nombre, contiene toda una política. 4. Memoria, comunidad y escritura. En la narrativa de Nora Fernández, la memoria no es un tema. Es una forma de habitar el presente. Desde su obra Mapocho hasta La dimensión desconocida, su escritura se mueve entre el archivo y el sueño, entre la investigación documental y la alucinación íntima. Los cuerpos que la pueblan, testigos, desaparecidos, espectros, familiares, son los mismos que sostienen la continuidad de una historia que el país ha intentado clausurar. La literatura no repara, pero mantiene abierto el duelo, impide que la herida se vuelva olvido. Fernández concibe la escritura como un acto de acompañamiento. No se trata de narrar la violencia, sino de permanecer junto a ella, de cuidarla en su imposibilidad de decir. Lorena Amaro ha leído en esta práctica lo que llama una estética del cuidado, una forma de atención ética que se opone a la lógica de la eficiencia y del rendimiento. Cuidar en este contexto no es proteger ni sanar, es sostener la fragilidad, dar tiempo a lo que ya no tiene lugar. Ese gesto del cuidado vincula la obra de Fernández con la otra autora que aquí nos acompaña. En el Cid, la multitud extenuada; en Costa Magna, el tacto heredado; en Catrileo, la resistencia precaria. En todas, el cuerpo es medio de conocimiento y de vínculo. En Fernández, ese vínculo se extiende al tiempo. La comunidad se construye con los muertos, con los que ya no pueden hablar. Nancy habló de comunidad como exposición y no como identidad. Un estar con que no se funda en la fusión, sino en la distancia compartida. Esa noción resuena en la literatura chilena reciente, donde los personajes conviven en la intemperie, unidos no por una pertenencia, sino por la necesidad de sostenerse mutuamente. Frente al aislamiento neoliberal, la escritura se convierte entonces en un lugar de contacto, una zona donde los cuerpos todavía pueden rozarse. Fernández escribe en esa zona, entre el documento y el sueño, entre el yo y el nosotros. Sus narradoras no poseen la voz del otro, sino que la escuchan. La palabra, más que relato, es eco. En la dimensión desconocida, la figura del torturador se vuelve fantasma que habita la conciencia colectiva. Así el pasado no se supera, se incorpora. La memoria entonces no es recuperación, sino convivencia con lo que duele.
Ese modo de escribir, comunal, poroso, plural, encuentra afinidad con lo que Cristina Rivera Garza llama escritura comunal. Una práctica que desactiva la propiedad del texto y devuelve la palabra a lo colectivo. No se trata de escribir sobre lo otro, sino con ello. En Fernández, la memoria no se archiva, circula. La historia se transmite en fragmentos, en voces cruzadas, en la respiración compartida del relato. De esa circulación emerge otra política, la del tiempo común. En un presente saturado por la inmediatez y la productividad, estas escrituras restituyen el tiempo lento de la escucha. La comunidad ya no es promesa ni consuelo, sino una práctica frágil y persistente. En ella el cuerpo vuelve a ser la medida de la historia, la materia donde aún puede inscribirse lo común. 5. Conclusión. Narrar desde el cuerpo, insistir en lo común. El cuerpo femenino obrero se ha convertido en la narrativa chilena contemporánea en un territorio donde confluyen las tensiones del trabajo, el deseo y la memoria. No como emblema identitario, sino como práctica de pensamiento. Estas autoras, a las que he venido nombrando, no representan a la clase obrera, la hacen existir en la escritura. El relato se vuelve trabajo vivo, objeto de resistencia frente a la captura total del tiempo y de la sensibilidad. El capitalismo contemporáneo ya no se contenta con explotar la fuerza laboral, administra los afectos, el lenguaje, la atención y la vida. La deuda, la culpa y el cansancio se inscriben en los cuerpos modelando subjetividades dóciles. Frente a esa economía del agotamiento, estas narrativas elaboran una contraeconomía de la experiencia, transforman la fatiga en ritmo, la precariedad en relato, la pérdida en forma de comunidad. La escritura, en este sentido, opera como una práctica del cuerpo. Al narrar lo que la productividad excluye, el cuidado, el descanso, la ternura, el duelo, la literatura restituye una zona de lo común. No se trata de volver a la épica del trabajo, sino de reconocer que, incluso en la extenuación, el cuerpo conserva una potencia política, la capacidad de sostener la vida. Desde Sumar hasta Chilcot, pasando por el sistema del tacto y la dimensión desconocida, se dibuja una misma insistencia, narrar la vida obrera femenina en su materialidad, en su fragilidad y en su deseo. En todas, el cuerpo es el lugar donde se articulan las contradicciones del presente, deuda, fatiga, cuidado, memoria, etc. Y en todas, esa articulación se resuelve no como diagnóstico, sino como objeto de persistencia. Estas autoras construyen una imaginación política que no se basa en la victoria, sino en la continuidad. No buscan héroes ni mártires, sino cuerpos que resisten desde lo mínimo. Sus textos nos enseñan que la comunidad no nace del consenso, sino del roce, que el pensamiento no surge del confort, sino del cansancio compartido. La literatura sí no ofrece soluciones, ofrece compañía. En un país donde la promesa de progreso se volvió deuda y donde la precariedad se volvió paisaje, escribir desde el cuerpo es un acto de resistencia y de resistencia. La palabra recupera su dimensión material, vuelve a ser trabajo, pero un trabajo que no produce valor de cambio, sino sentido. Como el cuerpo de quienes marchan, cuidan o recuerdan, la escritura se desgasta y se regenera, crea comunidad a pesar de todo. Esta constelación de narradoras chilenas dialoga además con una sensibilidad iberoamericana mucho más amplia. En la obra de Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara o Fernanda Melchor, entre tantas otras, late la misma pregunta: ¿cómo sostener la vida cuando el capital la agota? En todos los casos, el cuerpo aparece como último lugar de resistencia, como resto y como promesa. Narrar desde el cuerpo es afirmar que todavía hay un nosotros posible, incluso en ese agotamiento del que vengo hablando a lo largo de toda la ponencia. Que la palabra puede seguir siendo un espacio común, que la literatura, aun sin programa ni bandera, continúa pensando la historia desde su material más vulnerable, la piel, el cansancio y la respiración. El cuerpo que narra es siempre un cuerpo que resiste. Allí donde el neoliberalismo produce deuda, la literatura produce tiempo. Allí donde el silencio devuelve voz. Allí donde todo parece consumido, abre la posibilidad de seguir construyendo juntos, aunque sea desde la ruina. Muchas gracias. Y ahora vuelvo a mi rol de coordinadora de la mesa. Y paso a presentar, bueno, tengo el maravillosísimo placer tenemos todos el maravilloso placer de cerrar esta mesa con la intervención de Carolina Fernández Cordero, actualmente ayudante doctora en el Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctora en Literatura Española por la Universidad Autónoma de Madrid y compatibiliza su labor investigadora con su actividad profesional en el sector editorial. Sus investigaciones se centran en la narrativa, el teatro y la música española contemporánea, especialmente entre la segunda mitad del siglo XIX y la actualidad, desde la perspectiva de la historia social, la sociología literaria y el pensamiento crítico.
Es autora de Galdós en su siglo XX, una novela para el consenso social publicada en Iberoamericana Verwer en 2020. El título de su ponencia es La emancipación de las mujeres, máximo problema de los tiempos presentes, una lectura histórica radical de clase y feminista. Bueno, muchas gracias por la maravillosa presentación y por la invitación, especialmente a Ana Gallego, que fue quien me contactó, a Tiffany por organizar esta mesa y a todas las personas que habéis hecho posible este congreso y que también nos habéis tratado. Bueno, yo voy a volver un poco a los años 20 y a dialogar también con la ponencia que ha hecho Cristina Somolino. No voy a hablar de trabajo, pero sí de lo que hacían las mujeres trabajadoras en ese momento, y mi idea es compartir una lectura de una novela que se llama La Victoria, novela en la que se narran los problemas de orden moral que se le presentan a una mujer de ideas modernas y que tiene mucho que ver con lo que ha contado Cristina sobre ese significante en disputa que es la mujer moderna y cómo lo lee la clase obrera desde la mujer negra. Esta novela, que fue escrita por Federica Montseny en 1925. Mi idea es compartir esta lectura hecha desde una radical historicidad y feminista, además a fin de reivindicar no solo la literatura como un hecho social, su propia materialidad o la historicidad que tienen los textos literarios, sino también la necesidad de ese cruce entre género y perspectiva de clase para entender por lo menos la razón de este tipo de novelas, estas escrituras y el valor literario histórico que tienen. ¿Qué significa esto? Significa estudiar esta novela o cualquier otra en su contexto y en su coyuntura histórica, tal y como la entendía Pierre Vilar, y en su campo literario, ¿no? O sea, cómo se desarrolla la producción, qué lugar ocupa y de qué modo, hasta qué punto la historia determina la producción textual, ¿no? Para ello voy a proponer un recorrido en tres partes. Una que se inicia en las condiciones materiales de producción. Después voy a explorar muy por encima algunos debates que aparecen en la novela, unos debates sociales y políticos, y lo último, la recepción del texto, para que da un sentido completo a esta lectura, ¿no? Empezamos por las condiciones materiales de producción. El 15 de marzo de 1925, ediciones de la revista Blanca ponen a la venta La Victoria, que es la primera novela larga de Federica Montseny, que por entonces contaba con 20 años, y este es un dato bastante importante. La escritora Ácata ya había hecho sus primeras incursiones en la literatura, había publicado una novelita pequeña que se llama Horas Trágicas en 1920, había ya empezado a publicar en Solidaridad Obrera y había empezado a formar parte de la dirección de esta revista Blanca, Publicación en Sociología, Ciencia y Arte, que la auspiciaba la propia familia de Federica Montseny, la familia Montseny-Magnet. Este proyecto cumple una segunda etapa, venía de una anterior, que se dio entre 1898 y 1905, y lanza su primer número el 1 de junio de 1923, justo unos meses antes del golpe de Primo de Rivera. Con esta segunda época de la revista Blanca, lo que intenta la familia Montseny-Magnet es recuperar un modelo anarquista de revista que anteriormente había tenido un fuerte impacto, ¿no? Que era la revista sociológica, tal y como lo estudia Alejandro Cibantos. Trataron de continuar esa visión enciclopedista, seguidora de los pilares de la Ilustración, y que entendían como base para la instrucción y el campo cultural obrero. Se inició como una revista de discusión teórica en la que abordaban múltiples temas, apartadas del sindicalismo que estaba condenado y muy perseguido durante la dictadura, pero al llegar la Segunda República esto cambia y empieza a entrar en una etapa más política, dejando toda esa parte más reflexión, de mayor reflexión, ¿no? Fue un organismo de propaganda libertaria y también tuvo una parte material, contribuyó con ayudas económicas a los presos anarquistas. Muy importante pensar que a ella tenía un público heterogéneo, no solo lo leían anarquistas o libertarios, sino también gente de clase trabajadora no politizada, pequeña burguesía o gente un poco sensible al momento en el que estaban viviendo, ¿no? A pesar de la censura y de la persecución de Primo de Rivera, fueron bastante listos porque a través de títulos
ingenuos o intento de plantear problemas así poco sospechosos pudieron burlarla y pudieron publicar sin problema, no como otras revistas anarquistas que desde el principio fueron censuradas. Lo interesante de esto es que a cambio sometieron a debate otros tantos temas que a priori parecían ofensivos, pero que en realidad albergaban una manera alternativa de habitar el mundo y estaban construyendo una nueva subjetividad, ¿no? Reflexionaron sobre el pensamiento anarquista tradicional, sobre el naturismo, sobre el feminismo, sobre emancipación de las mujeres, que para ellos no era lo mismo, sucesos de actualidad, bueno, múltiples temas, ¿no? Al tiempo, como eran bastante visionarios, se dieron cuenta de que era un espacio al que acudía bastante gente y lo convirtieron en algo más que un órgano de prensa. Enseguida ampliaron sus horizontes y empezaron a convertirse en un proyecto editorial bastante amplio. Publicaron 3 colecciones, 2 colecciones de novelas pequeñas, que fueron la novela ideal y la novela libre, en las que, para que os hagáis una idea, llegaron a alcanzar, la novela ideal llegó a alcanzar los 594 números entre 1925 y 1938, porque se publicaba semanalmente, folletitos, así, novelitas muy cortitas, muy baratas, accesibles para todo el mundo, para la clase obrera, ¿no? En ambas participa Federica Montseny, con 43 y 9 novelas entre el 25 y el 35, y fueron consideradas herramientas de transmisión ideológica y pedagógica fundamental en el intento de arrebatar a la Iglesia su poder en el ámbito educativo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado se insertaron de esa cruzada ácrata contra el consumismo burgués, amante de la novela rosa y la novela erótica de la pornografía, y algo que nos ha quedado hasta allá. A través de ella promocionó una literatura revolucionaria centrada en la moral, que abordaron, según dice Montseny en sus memorias, temas antirreligiosos de propaganda libertaria a favor del amor libre y contra los prejuicios sociales, fomentando ese debate aparentemente inocuo, pero que en el fondo cuestionaba los cimientos sociales a través de la reflexión profunda, ¿no? En la revista Blanca se está configurando la utopía anarquista, que todavía no están pensando en la revolución, pero ya está viéndose un poco, tratando de sembrar esos cimientos para lo que luego ocurrirá durante la Segunda República en su plano más político, ¿no? En esta revista, Federica Montseny destaca tanto por la calidad como por la cantidad. Todas las novelas y todos los textos que ella escribe, esto también es importante tenerlo en cuenta, están escritos a partir de una pulsión no solo estética, sino transformadora, porque partían de la necesidad no solo de dialogar con la realidad del momento, sino de imaginar y de construir el futuro, ¿no? O sea, están pensando hacia adelante con esta idea anarquista tan programática y con esta fe en el progreso humano, ¿no? Como de poder llevar adelante sus ideas, ¿no? En los años de la dictadura, Montseny se centra especialmente en la emancipación de las mujeres, el que consideraba, y esto es una cita de ella, el máximo problema de los tiempos presentes. Sus propuestas y análisis quedaron recogidos, yo insisto en que tenía unos 20 años, quedaron recogidos en un compendio de textos que se publican entre 1923 y 1928, incluye 35 artículos, las novelas cortas que he indicado y 3 novelas largas. La primera de ellas es La Victoria, que dio la luz en 1925 y se reeditó en 1930 y se va a reeditar ahora por primera vez. En unas semanas espero que salga una sola edición. En 2025, 100 años después, perdón, el autónomo, la va a publicar La Oveja Roja. A la siguiente le sigue una segunda parte que se llama El Hijo de Clara, en 1927, y en 1928 escribió otra que se llama La Indomable, que es la única que hasta ahora contaba con edición moderna, se republicó 2 veces, y también en 1938. La ficción le va a servir para abordar de una manera menos directa y hacer un poco más digerible temas en los que ya profundiza en los artículos de prensa. Por lo tanto, La Victoria no se puede entender sino como parte de un conjunto textual que forma parte de un debate más amplio que no solo que le interesaba a ella, sino que era algo que se estaba comentando y era algo que estaba dentro de los círculos anarquistas, se estaba trabajando, ¿no? Y también fuera del anarquismo, ¿no?
La autora además se siente interpelada no solo por lo que ocupa dentro del pensamiento ácrata y de sus círculos, digamos, sino también de la explosión cultural procedente de los espacios burgueses y de sus modelos de feminidad, tanto los hegemónicos como los alternativos, ¿no? Sus opiniones, fuera de todo dogma impuesto, demuestran su postura particular propia de ese individualismo anarquista que profesaba, lo que la llevó directamente a enfrentarse a ciertos movimientos emancipatorios, tanto obreros como surgidos de la clase media. Bueno, después de ver cómo este pequeño marco en el que sale la novela y que lo determina completamente, por el tipo de personas que lo van a leer y por los debates que aparecen dentro, vamos a pasar a ver muy brevemente en qué consiste esta novela, ¿no? Como he dicho, La Victoria aborda el problema de la emancipación de las mujeres y lo hace desde dos perspectivas, desde una individual y otra relacional. En este sentido, Federica Montseny se hace eco de un artículo que se llama La tragedia de la emancipación femenina, un texto de Emma Goldman, que ella misma ya había comentado en un artículo homónimo que había publicado en la Revista Blanca, porque acababa de ser traducido en otro periódico, ¿no? O sea, ahí que se pueden ver las redes en las que funcionan las anarquistas. Para Montseny, esto es una cita de la propia Federica, Emma Goldman abarca en su opúsculo el más palpitante aspecto del problema femenino, lo que ella llama el problema de ser una misma y a la vez hallarse unida a otro, cómo sentirse en profunda comunión con todos los seres humanos y conservar intactas sus cualidades características, casi nada. Y este es el verdadero conflicto que se presenta en La Victoria. ¿Cómo se resuelve en un plano relacional la figura de una mujer emancipada y segura de sí misma? A partir de estas ideas, ella investiga sobre las estructuras opresoras que sostienen la relación desigual entre hombres y mujeres, mostrando la dificultad que supone para estas vivir en sociedad sin renunciar a la propia individualidad. Y ello lo hace recreando tanto la conflictividad social anarquista de la época como la discusión con los nuevos modelos de mujer en los que se proyecta el espectro de la emancipación y el progreso de la humanidad. Y esos modelos son los que ha explicado muy bien antes Cristina. A través del diálogo, sobre todo es una novela prácticamente dialogada, quitando un par de capítulos, que esto también es algo que daría para comentar mucho, y la relación que eso tiene con la divulgación y con la forma de ordenar nuestro propio pensamiento. Es de Clara Elval, que es la protagonista, es un arquetipo de mujer culta, independiente, luchadora. Ella va a ir debatiendo con diferentes hombres por los que se siente atraída sobre cómo llevar a la práctica su idea del amor libre, que es como otro de los debates importantes de ese momento, ¿no? Uno sería la emancipación de las mujeres y el otro el amor libre. Y a través de estas conversaciones va a ir cuestionando los estereotipos, los roles sociales de género impuestos y apoyados por los discursos tradicionales y biologicistas del momento. Lo interesante de esto es que lo va a hacer confrontando no a los burgueses, sino a los propios obreros, ¿no? El ambiente, los espacios y los conflictos que en ella alberga, de manera, digamos, coyuntural de todo este argumento, se ubican en la clase obrera, a pesar de que ella es una profesora de clase media. Y esto se relaciona con lo que os decía de las personas que lo leen, ¿no? Para que haya una identificación también más allá de la clase obrera. Refleja especialmente sus problemas y especialmente los del ámbito anarquista, ¿no? Este ámbito obrero le permite a Clara, la protagonista, desarrollar su ética militante y comprometida socialmente. Existe en ella una conciencia colectiva, o sea, esto la diferencia de las novelas burguesas, ¿no? De poner en práctica esa necesidad de lucha por una sociedad más justa, igualitaria y comunitaria y traspasar los límites de la individualidad y del personaje para ser proyectados en el cuerpo social, lo que va a ser fundamental para unas lecturas identificativas que se harán después. Su propuesta se asienta en lo que ella llama la mujer para sí y sobre sí, que hace tándem social con su homónimo masculino, el hombre para sí y sobre sí, y no para y sobre los demás, ¿no? Busca una forma de sobrevivir o de integrarse de manera innovadora en la realidad establecida, sino como construir una nueva en la que la libertad de elección excluye cualquier relación de dominación. Y ello implica enfrentar toda idea en esa dirección de la dominación, combatir la dominación y esa opresión de las mujeres, tanto si procede del lado tradicional de lo que sería el ángel del hogar, que viene en el siglo XIX, como la propuesta de la Garzón,
de la que ha hablado Cristina, en cuya masculinización y pérdida de feminidad las anarquistas en general veían una propuesta contraproducente y, sobre todo, desmovilizadora en términos políticos, ¿no? Con respecto al Ángel del Hogar, esto también es interesante porque aparecen dos personajes a los que la protagonista tiene mucho aprecio, que son su madre y otra amiga, y lejos de machacarlas y de despreciarlas, lo que hace es acogerlas. Hay una muestra de sororidad ahí que a mí me parece bastante potente en la novela. Al único personaje al que desprecia es un personaje que se vincula con esta idea de la Garzón y que ella lo lleva a la parte del consumo de cuerpos y de entender el amor libre simplemente como una forma poliamorosa de consumo capitalista, y a esa sí que la destruye, aunque sea un personaje muy secundario, sí que no tiene ningún interés ni quiere tener ningún vínculo con ella. Pero no solo por esta cuestión del consumo de cuerpos, sino también porque en ella ve un personaje masculinizado, o sea, masculinizado hegemónicamente, ¿no? Y al que, digamos, donde va a ser el blanco de todas todos sus dardos, ¿no? Digamos que en el centro de esa masculinidad hegemónica, como uno de los debates más potentes que tiene la novela, se ve en la confrontación que tiene con un personaje masculino que se llama Roberto Montblanc, que es el mejor orador y un buen defensor de las ideas nuevas, dice, un joven militante y simpático, con una voz magnífica y un talento cultivado y amplio. Este Roberto Montblanc es un referente del anarquismo del momento y es lo que hoy diríamos un anarcomacho. Y luego el otro está, ahora explico por qué, el otro es Fernando Oswald, que es otro tipo de prototipo que aparece, que es un prototipo intelectual de clase media, muy sensible a las opresiones de género, pero que en realidad se ha revisado más bien poco, o sea, lo que llamaríamos hoy un aliado. El texto les hace responsables directa e indirectamente de perpetuar el imaginario de la mujer abnegada y de una denuncia recurrente por parte de las anarquistas y que encontramos en distintos lugares de la revista Blanca. Y tengo varias citas, pero no las voy a leer, ¿vale? Como se demuestra en la novela, a través de este Roberto Montblanc y su concepción tradicional de la mujer, estos identificaban sin inconveniente la opresión de clase en sus patronos, pero no en sí mismos con respecto a sus compañeras. Se evidenciaban como oprimidos en el ámbito público y opresores en el ámbito privado, como nos dice muy bien Merinas. Cuando Clara y Roberto conversan sobre las posibilidades de consolidar su relación, este reniega porque para él Clara tendría que ser, una cita de Roberto, más dulce, menos abstraída por los conceptos ideológicos y más llena de palabras de amor. Ser más piadosa consigo misma y admitir el apoyo y la fortaleza de un hombre junto a su debilidad. Más débil, más mujer que no es. Tendría que aceptar y necesitar ese apoyo que no admite, ¿no? O sea, debería asumir ese imaginario patriarcal que caracteriza a las mujeres como sexo débil y situadas jerárquicamente por debajo de los varones, ¿no? Y además luego a defender también la pertenencia y la exclusividad y la casa como espacio propio para ellas, el anarquista. Frente a esta postura de Roberto se yergue Clara y entonces con réplicas directas y paños calientes que ponen claramente en duda la firmeza de su discurso que socialmente asume como natural, ¿no? Y ella le dice, desde un yo con una potencia expresiva impresionante. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo soy débil? ¿Quién le ha dicho a usted que yo necesito apoyo alguno? ¿Qué clase de apoyo es ese que tengo que admitir? Soy fuerte, capaz de bastarme sola en las luchas por la vida. Estoy emancipada de todas las preocupaciones y soy lo suficientemente inteligente y sana para poder conservar siempre, gracias a mi trabajo, mi independencia económica y mi libertad de acción. Y no necesito apoyo alguno, fortaleza alguna masculina junto a una debilidad que no tengo. Bueno, la respuesta es una parte de esa reacción histórica típica frente al ideologema del Ángel del Hogar, que se lleva desarrollando por parte de ciertas mujeres desde finales del siglo XIX, o sea, no es una cosa que haga Montaigne como si fuera la primera persona, como un ser extraordinario, ¿no? Quiero decir. De la reacción anarcofemenina, concretamente la reacción anarcofemenina, no anarcofeminista, porque para ellas las feministas eran las burguesas y estaban centradas en los derechos civiles, entonces no van a hablar de feministas, de hecho más bien las van a enfrentar. Ellos encaran
este debate mirando hacia adentro y centrándose en las causas que producen la opresión de género, señalando el fuero interno de las mujeres como primer lugar de emancipación. Este tipo de respuestas por parte de Clara son constantes a lo largo de la obra y a través de ellas se puede trazar el perfil que ha creado la autora, y ese perfil es el de la mujer que piensa. A través de ella reivindica la inteligencia como cualidad femenina por encima de la belleza, de la que por cierto no está exenta. Clara se presenta como un ser profundamente reflexivo, curioso, atento, despierto y con una alta facultad de aprendizaje que hace uso de su intelecto para cada una de las situaciones en las que se enfrenta. Y esto, por supuesto, es leído como un rasgo de masculinidad y ausencia de feminidad por aquellos con quienes intenta iniciar una relación amorosa y que en ocasiones la acusarán de ser una persona carente de sentimientos. Sin embargo, esta mujer que piensa lleva aparejado un sentimiento, una afectación muy profunda y siente y sufre con una intensidad precisamente por la conciencia que de ellos tienen, ¿no? Por estos afectos. Su mente, profundamente analítica, los somete a un examen individualizado para valorar el límite de su contenido. La profundización y el conocimiento sobre el afecto está planteado como una estrategia de resistencia ante la dominación masculina. Clara se esfuerza por comprender sus emociones en cada momento, lo que dota de una seria complejidad al personaje que va más allá de la pura frivolidad y simpleza con que la masculinidad traza el imaginario femenino. Y esto tiene unas consecuencias. Considerada poco o no mujer, doctor con faldas, censurada en ocasiones por demasiado inteligente, otras por demasiado insensible, calificada de enferma por los distintos hombres con los que intenta establecer relaciones. Clara es la relación de un tipo de mujer polifacética, inteligible para el modelo hegemónico de la masculinidad del momento. Dice Montaigne, una mujer que trabaja, estudia, cura, enseña o escribe, para los hombres es compleja, desde luego poco femenina, ¿no? Y esta mujer que reflexiona y sienta, a partes iguales, cuya combinación de inteligencia, fortaleza y alta sensibilidad bloquea el imaginario de todo varón con que dialoga. La autorreflexión también es, en la novela, una herramienta para la subversión. Frente a la mujer abnegada, siempre a disposición de los demás, carente de tiempo para sí, o la mujer que solo siguiendo su deseo acaba en la misma acumulación de cuerpos, característica de la masculinidad dominante, la mujer para sí sobre sí, se sostiene gracias a un intenso trabajo de autoconocimiento. En este sentido, es interesante dar valor a cómo este personaje presenta un rol activo, igual que lo hará la propia Federica Montaigne, porque de alguna manera es un trasunto de ella, ¿no? Y su ideal se convierte en una praxis respondiendo a una ética individual y rigurosa que tensa el acto mismo en la dominación, ¿no? Esto no quiere decir que no vaya aparejado de una contradicción ni de un drama, porque esta combinación descrita va a dar lugar a un tipo de feminidad que en su facción amorosa se muestra imposible de realizar sin concesiones en la sociedad del momento. O sea, Clara está pensada como una mujer a priori para el futuro porque en el presente no es posible, ¿no? O sea, no consigue encontrar una persona con la que no le implique renunciar a sí misma, ¿no? O sea, no podrá ser entendida ni reconocida y no encontrar un hombre que respete su libertad en el amplio sentido de la palabra. Y entonces ella prefiere permanecer sola, ser una mujer sometida, lo que la convierte en un Prometeo, como dice la propia Montaigne, que abre camino a la sociedad futura. Vale. Esto con respecto a los debates de ya. ¿Unos minutos? Sí. Vale. Con respecto a la recepción de la obra tuvo una pequeña campaña publicitaria en varios momentos en los que se decía que se iba a hablar de algo importante, que no iba a dejar indiferente a nadie, y así fue, ¿no? En cuanto que salió la obra, la revista Blanca empezó a recibir comentarios de las distintas personas que la habían leído. Entonces se publicó una primera selección entre marzo y noviembre. Las primeras son de autores masculinos, ¿no? Y eso desencadena una larga respuesta por parte de la autora en 3 entregas que ella aglutinó bajo el nombre de En defensa de Clara, ¿no? Los lectores masculinos muestran, que vienen la mayoría del ámbito obrero, muestran diferentes opiniones. Hay algunos que juzgan su decisión final como un error fruto del fanatismo producido por su orgullo enfermizo, un rechazo a la muerte y una renuncia a la vida
hasta quienes la veían a ella un ser excesivamente independiente, si es que eso se puede ser, inarmónico, cuya libertad es más bien una forma de aislamiento social o el que infravaloraba su capacidad de pensar. Es curioso que solo un crítico burgués, que se llama Ballester de Martos, que publicó en el Sol una crítica, fue capaz de ver a Clara como ejemplo de mujer de ideas modernas, algo que no le deja llamar la atención a la propia Montaigne, pues es sintomático que se supone que cuenta con ideas avanzadas resulten ser tan conservadores en términos de género, ¿no? Frente a estas opiniones negativas, la autora en su defensa señala el carácter imperfecto y humano de Clara, ¿no? Su sensibilidad y su capacidad de pensar, su carácter combativo, su espíritu y su ética rebelde, ¿no? Y confiesa que la victoria ha sido una trampa pensada para los hombres, porque sabía que este prototipo de mujer iba a ser rechazado por los lectores masculinos. Y esto le ha servido para evidenciar que desde la perspectiva de género existe una contradicción en el pensamiento obrerista. Pues muchos hombres de ideas avanzadas son capaces de enfrentarse a cuestiones de clase, pero en cuestiones de emancipación de género no están tan versados, ¿no? Después hay más opiniones masculinas que, bueno, tampoco tienen mayor importancia porque van un poco en la misma línea y en principio dan por zanjada la discusión. Sin embargo, poco después van a aparecer 4 columnas escritas por mujeres que sienten la necesidad de volver a abrir este debate y salir en defensa de la protagonista y de las ideas de la novela. La primera es una escritora libertaria que se llama Isabel Hortensia Pereira, luego una maestra racionalista bastante conocida que se llama Antonia Maimón, una compañera, María Ferrer, y una militante cenetista, Joaquina Colomer. O sea, 4 prototipos diferentes, pero del ámbito obrero y no necesariamente escritoras, ¿no? O sea, como una amplia gama social, digamos. Y ellas se van a ver interpeladas y atravesadas por la situación planteada en la victoria y verán en la historia de Clara no un relato individual, sino una metonimia de las mujeres como colectivos. Hay una lectura completamente identificativa, por lo que sé. Ella, dice Isabel Hortensia Pereira, en ella se nos defiende de la tiranía odiosa y brutal del macho, denomínese o no anarquista, ¿no? Hicieron esa lectura en esa dirección de género. Y lo destaca como uno de los mayores aciertos de la novela, el haber enfrentado a la protagonista a modelos de hombres que aspiran a la emancipación social. La novela femenina la llevará a afirmar, como también lo hará Montaigne en otros textos, que la emancipación femenina debe partir de las propias mujeres mediante sus propios medios y no a través de otros ajenos externos. Bueno, que creo que es una máxima que desde el feminismo también se viene reivindicando durante mucho tiempo. Ese debate parece que cierra ahí. Federica Montaigne publica en este tiempo el grueso de sus artículos sobre géneros. Tiene uno que se llama La mujer moderna, la mujer nueva, que, bueno, luego si no podemos hablar un poco de eso, pero yo creo que no va en la línea de Kollontai, o sea, como que habla de otra, viene por otros lugares. Y esos debates se van a ir alargando hasta 1928 y en 1927, cuando ya va a salir la segunda parte de la novela, Émile Armand, que era un anarquista francés, muy defensor del... va a salir la palabra. Pero bueno, digamos que del poliamor, como diríamos en estos tiempos modernos, va a defender a este personaje Évora o Évora, que no sabemos en realidad cómo lo dirían en la época, que protagoniza a esa Garzón, ¿no? Que encarna al prototipo de la Garzón. Y vuelve a abrirse otra vez el debate. Y el debate de Évora da paso a un debate sobre el amor libre. Y eso en realidad es lo que le interesa a la propia Montaigne. Y lo va a decir de manera explícita, porque más allá del intercambio de esas opiniones cruzadas, resulta pertinente destacar cómo la discusión excede los límites de lo literario, ¿no? O sea, aparte de la historia concreta desarrollada en la novela para centrarse en el tema general en el que ella se analiza, ¿no? Y dice Montaigne: me interesa mucho menos la obra que el problema que ella intenta abordar y que las consideraciones que alrededor de ella se sugieren. La obra desaparece ante la magnitud, trascendencia y perspectiva del tema, ¿no? Entonces, discusiones como esta lo que demuestran es el potencial de la ficción como generadora de posibilidades de la realidad y como el impacto de la literatura en la sociedad y su poder transformador.
Vale, para concluir, la propuesta de modelo que hay en la Victoria se intenta poner en práctica en la realidad del momento de la escritura, y así lo recoge Federica Monsen en su prólogo a la segunda edición. Su lectura no dejó indiferente a sus lectores, obviamente, y la obra generó un intenso debate sobre la emancipación de la mujer y el amor libre, dos de esos temas recurrentes por entonces en la cultura ágrata. En mi opinión, la Victoria, atravesada íntegramente, material y simbólicamente por la historia del anarquismo y de las mujeres, es un documento histórico y literario de primera línea. Tras este recorrido materialista, en el que hemos pasado por el contexto material de la producción, los debates sociales y su recepción, se muestra que la utilidad de esta metodología que da un valor político y literario a una novela, que en su rescate en los años 90 fue leída simplemente como novela rosa y folletín revolucionario. Después han hecho otras lecturas, ¿no? Pero a priori quiero decir que la crítica humanista no valora este tipo de textos. Pero a mí me parece que abordarlos desde ahí desvela el sentido de la escritura y cómo la historia al final determina la producción en todo su amplio sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Dejamos 10 minutitos para preguntas. Yo quería daros las gracias por vuestras presentaciones, que me han gustado muchísimo. Cristina, ¿tú me oyes? ¿Me oyes? A mí me gustaría preguntaros a las tres, porque tenéis dos ponencias sobre los años 20 y contemporánea. Una pregunta más de curiosidad es ¿por qué modelo literario, por qué, digamos, teoría literaria o ideología literaria optan vuestras escritoras? ¿Por qué razones lo hacen? Y si veis algún tipo de continuidad entre esa opción por un tipo de escritura u otra, o sea, vanguardista, realista, o si habéis visto esa opción, porque me interesa mucho, sobre todo por la continuidad histórica de un modelo literario pensado para un objetivo determinado. Cristian. Vale, pues muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, pues la agradezco especialmente porque justo pues por la limitación del tiempo pues no he podido hablar de esta cuestión, pero Luisa Carnés, bueno, en el título de la novela ya aparece la denominación novela-reportaje, ¿no? Entonces hay un tipo de escritura que es no solo un tipo de escritura realista, sino también muy apegado a, bueno, pues la propia profesionalización de la escritora como periodista, que también publicó numerosos artículos en prensa durante este periodo, y también como forma de plasmar esa propia experiencia, ¿no? Que bueno, no sé si lo he dicho, quizá por redundante, ¿no? Porque quizá es una autora ya bastante conocida, ¿no? Pero la novela Tea Rooms parte de la propia experiencia de Luisa Carnés como camarera en un salón de té, ¿no? Entonces, este molde de lo realista y de lo testimonial le sirve a ella para plasmar en la novela todas esas experiencias y también para reflexionar y problematizar estos modelos que, como decía ahora Carolina, pues no responden a un significante unívoco, ¿no? A veces es curioso ver cómo en la propia Luisa Carnés, en los artículos suyos de prensa, habla de la mujer moderna o de la mujer nueva de forma un poco a veces indistinta, y hay que rastrear a ver qué es a lo que se está refiriendo en cada momento. Así que, bueno, no sé si contesto más o menos. Sí, gracias. A ti. Bueno, yo en el caso de esta novela en concreto, o sea, está muy insertada en todo el ámbito anarquista y a priori es de corte realista, pero lo que hace es romper desde el punto de vista literario primero con el tipo de heroína, que no es ya una heroína individual, pues como yo que sé, como la que se ve en Natacha de Luisa Carnés del 28, por ejemplo, sino que ya está pensada más como un prototipo social colectivo, y eso a mí me parece como una forma de romper con la novela burguesa, o sea, como que no hay una discusión
sobre la propia vida de esta Clara del Val. O sea, no importa tanto eso, sino los debates que se alberga. Eso por un lado. Y luego por el lado de las formas, el hecho de ser dialogada, el diálogo fue una de las formas más comunes, sobre todo en la primera época de la revista Blanca, de expresión, como forma directa de poder lanzar las ideas, ¿no? O sea, tiene un punto, yo creo que se podría llevar al teatro perfectamente, es una adaptación teatral de esta novela. Y luego tiene otra cosa que reivindica, que me parece muy potente, y es que está escrita muy desde la oralidad. Y eso yo creo que hace que estas anarquistas estén conformando otra nueva forma de literatura diferente, aparte de que, por supuesto, se mueve en otros círculos, ¿no? Si hay un hilo de eso, o sea, no sé si la pregunta era si en la actualidad, si ha habido un continuum, no ha habido un hilo. Claro, si ha habido un continuum, digamos, de una preferencia por modelos realistas, si ha habido una reflexión sobre, como ha comentado Cristina, muy interesante, la profesionalización de la mujer como escritora, si eso de alguna manera ha constituido una reflexión dentro del proceso de producción, digamos, más ideológico o más vinculado al campo político. O sea, un poco esa pregunta. Claro, o sea, en este caso en concreto, yo creo que ella lo hace por puro instinto, o sea, por pura necesidad y de lo que está ocurriendo. No creo que haya una pretensión. No hay una autorreflexión sobre el oficio de escritora. No, yo creo que se hace como una necesidad de que hay que dar algo, de que hay que construir eso, y la literatura es una herramienta más, como puede ser cualquier otro tipo de manifestación artística. De hecho, su producción literaria para en el año 28, o sea, luego ella ya se mete en la cuestión política y no vuelve a escribir más. En el exilio creo que escribe algo, retoma cosas anteriores, bueno, perdón, hasta el año 36 está escribiendo estas novelitas cortas y así, pero se centra mucho más en la vertiente política. Sin embargo, sí que creo que esta novela, el lanzamiento de esta novela, la impulsó un poco al campo literario, porque luego aparece algún cuento suyo en alguna revista literaria con otras mujeres que no tenían nada que ver con ella. O sea, eso también es interesante porque se abre ahí como todo un campo de escritura de mujeres muy diversas, que en realidad lo que tienen en común yo creo que es ser mujeres y estar escribiendo en ese momento, pero diría que no va a más. Por lo que... Sí. Sí, gracias por la pregunta, muy interesante. Yo creo que me salgo un poco tanto por campo literario, que me voy a Chile, como por tiempo, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo con lo que... o sea, me resuena en todo lo que trabajo, y que además yo no he trabajado solo con una única novela, sino que he hecho como lo que decía, esa contracartografía, ¿no? Del trabajo y del género en la novela chilena actual. Esa idea de que, bueno, de que realmente no hay una única forma de acercarse a ese tipo de estética, ¿no? E incluso a esa idea de reconocerse como escritora desde el reconocimiento del oficio. Eso ya también en la actualidad ya depende mucho de la construcción de la propia figura de autora, en este caso, que quiera hacer cada una de ellas. Y sobre todo que, como decía Carolina, ya únicamente estas autoras no suelen dedicarse únicamente a la escritura, sino que suelen participar ya en otras representaciones artísticas y sobre todo de forma más activa y también trabajando como activista. O sea, podemos pensar que Tiamela Ortiz, por ejemplo, si yo estoy hablando de Sumar en 2018, estaba en el colectivo CADA antes de la dictadura y durante la dictadura. Entonces, pues su trayectoria, por ponerla ya como ejemplo, transita entre diferentes cosas. Y en una entrevista que le hice a ella hace un par de años o tres, ella misma no se interesa como por su figura de escritora, sino como es que es un impulso que siento y que si no lo hago como que voy a explotar, ¿no? Pero no como esa idea de oficio de escritora. Entonces sí que creo que hay como una línea continua
que tiene más que ver con revelarse en el momento en el que nos seguimos enfrentando a algo que me ha encantado de la ponencia de Carolina, de cosas que teníamos antes y que le podemos poner el mismo nombre ahora o que ha cambiado de nombre simplemente, porque al final es como el patriarcado no desaparece, solo se transforma. Entonces, bueno, pues desde esa idea creo que de la misma forma los métodos a los que enfrentarse desde la escritura o desde la práctica artística tampoco desaparecen, sino que se siguen transformando para enfrentarse de diferentes formas pues a esa reivindicación del género y bueno, y de lo obrero en nuestro caso. Muchas gracias. Nada. No sé si hay alguna pregunta más. Tampoco tenemos más tiempo porque es la hora de la pausa y supongo que alguien querrá desayunar porque la mesa está un poco temprano. Vale, nos vemos a las 11:30 aquí otra vez con la mesa número 6, la segunda mesa de la segunda jornada, Cuerpo, Escritura y Trabajo, Feminismo y Materialismo en la literatura latinoamericana, en la que contaremos con Bernardita Llanos, nuestro querido Fernando Blanco y nuestra queridísima Marta Fernández Estremera. Nos vemos.